Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Pues vamos adelante con nuestro debate Jóvenes transforman España, que es lo que nos toca este martes. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Nos rodeamos de los más jóvenes hoy para hablar de algo que ha estado muy de actualidad en estos últimos días. Se ha celebrado esa cumbre del clima, esa COP27, con un resultado, en fin, un tanto descorazonador en algunos aspectos, prometedor en otros, pero que bueno, nos deja muchas preguntas encima de la mesa sobre algo que a todos nos preocupa, que aquí lo hemos comentado ya también en más debates Transforma España, con los seniors también. Sí. Y que, pero bueno, que a los jóvenes, es verdad que a los jóvenes nos preocupa a todos, pero que es como que ellos tienen una especial sensibilidad. Quizá porque ven que cuando esto vaya peor nosotros ya no estaremos y ellos van a seguir aquí, claro. Y en fin, pues de todo esto vamos a hablar, ¿no? Lo vamos a hacer de la mano de Adriana Ochoa. Adriana, buenas noches. Muy buenas noches. De Isa Martínez Rivas. Isa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fede. Y de Sofía Torres. Sofía, buenas noches. Muy buenas noches. Y entre tú y Eduardo os vais a encargar ahora de ir poniendo el tema encima de la mesa, como hacéis siempre, que te gusta tanto. Pues Eduardo, tiene vía libre. Sí, muchas gracias. Yo creo que con toda la razón es un problema que le preocupa más a los jóvenes que a los viejos, entre otras cosas porque en la tierra, que es nuestra casa, ellos van a estar más tiempo que nosotros. Luego les preocupa más la conservación de la casa que a nosotros. Es algo parecido a la ecología. La sostenibilidad, yo creo que esas banderas las han cogido los jóvenes y esperemos que les salga bien, ¿no? Yo creo que lo más que podemos hacer los mayores es avisarles si creemos que en algo se están confundiendo. A mí hay algo que me parece de esta cumbre que acaba de haber, del COP27, que me parece significativo, y es que se están pidiendo, tanto Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, como otros foros están pidiendo que haya un fondo de daños y perjuicios para que hagamos frente con más recursos al cambio climático. Entonces, yo creo que en la vida normal vemos que cuando hay cualquier contienda, cualquier competencia, es necesario que haya un arbitraje, un árbitro. En un partido de deporte, de lo que sea, tiene que haber un árbitro. En las naciones compiten las empresas y el Estado hace de árbitro. Hace más cosas, pero hace de árbitro. En problemas como estos, del cambio climático, que afectan a todo el planeta, a todos los países, algunos más seguro y otros menos, pero que unos son más culpables que otros también, pero que afecta a todos y no hay un árbitro. Entonces, yo creo que este problema de que hubiera fondos para darlo se podría solventar si hubiera una autoridad mundial que dijera tú tienes que contribuir con esto, tú tienes que contribuir con lo otro. La inexistencia de esa autoridad planetaria dificulta mucho la solución de problemas como el cambio climático. Bueno, sí, la verdad es que me parece muy interesante el comentario que hace Eduardo, porque se presuponía que la ONU es la autoridad mundial, pero es cierto que los acuerdos a los que se llegan, si se llegan, que como hemos visto en esta COP27, pues ha sido un poco desalentador, por empezar suave, ya veremos cómo terminamos, pero digamos que se presuponía que la ONU, Medio Ambiente, era esa autoridad, ese árbitro
que está visto que no es así, porque ni siquiera se ha llegado a un acuerdo sobre la reducción de las emisiones de CO2, que es el motivo principal por el que se está calentando el planeta, y de hecho sabemos que cada década desde 1980 ha sido más cálida que la anterior, y ahora tenemos un calentamiento aproximado de 1,1 grados centígrados, y hay muy pocas esperanzas de que se pueda cumplir el Acuerdo de París, que limitaba el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Por lo tanto, no solamente tenemos esa inexistencia de una autoridad o un árbitro que tenga crédito, porque efectivamente llevamos 27 COPs y cada una ha sido pues bastante desalentadora, en el sentido de que al final no se producen acuerdos que sean vinculantes. ¿Y esto qué significa vinculante? Significa que tienen que llevarse a cabo y ya está, no pasa nada, solamente es eso, ¿no? Ustedes se comprometen a algo y al final eso es lo que tienen que hacer. Yo creo que todo esto ahonda mucho en el concepto de ecoansiedad, que se ha convertido se ha hecho bastante moda, digamos, porque al final viene a definir una situación de pérdida de ánimo, sobre todo de la gente joven, me atrevo a decir, o la gente que incluso, pues ya tiene hijos, pero que a lo mejor duda de qué futuro van a tener, y es precisamente por esto, ¿no? Es una desazón, es una sensación pues probablemente hay algo de rabia, hay algo de sensaciones de traición, porque claro, nosotros entendíamos que la casa, como bien ha dicho Eduardo, pues si estaba en llamas había que apagar esas llamas y no seguir, alimentándolas, ¿no? Que es lo que parece que estamos haciendo. Entonces todo eso profundiza, creo que al final se va a convertir en una manera más de desafección política, porque la gente de nuestras generaciones estamos muy concienciados, porque hemos crecido sabiendo que existía ese calentamiento global del que nos vienen advirtiendo los científicos desde hace por lo menos 40 años, y que aquí pues parece que no pasa nada, y no es así, ¿no? Lo estamos viendo y lamentablemente creo que seguiremos viéndolo. Sí, aquí hay muchísimos puntos, o sea, es que esto no da una hora para desgranar lo que sentimos los jóvenes en torno al cambio climático. Bueno, ya han pasado ya años y todavía creo que no tenemos el tiempo suficiente, ¿no? En primer lugar, lo que comentaba Eduardo sobre el tema del fondo de pérdidas y daños. De pérdidas y daños, correcto, ese es el nombre. Aquí hay un problema, es que la búsqueda de financiación es complicada, porque eso que comentábamos, ¿no? De un acuerdo vinculante en el que hay una autoridad supranacional cuyos acuerdos sean vinculantes y que además se base en qué, ¿no? Ponemos a dar la inversión a aquellos países en base a su emisión de CO2, por ejemplo. ¿Quién aporta más y quién recibe más, ¿no? Porque lo que es verdad es que aunque ese tratamiento, ese fondo para paliar las consecuencias del cambio climático es necesario, así como son necesarias otras cosas, si no abordamos realmente, y si no ponemos los esfuerzos en las causas, ese fondo de daños y pérdidas va a ser cada vez más solicitado. Y ya no solo por el sur mundial, sino también por Estados Unidos, que sufre sequías, por Europa. O sea, aquí ya no va a haber nadie que diga, no, es que el sur lo necesita más que yo, ¿no? Aquí va a haber países que dicen, bueno, es que yo también lo necesito, ¿sabes? Entonces, ¿para qué voy a dar yo a esto, no? Por otro lado, el tema del PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, yo no sería tan duro con ellos, porque a mí me consta que hay gente trabajando, porque colaboro con ellos en mis años de universidad, gente trabajando en investigación para aportar muchísimos datos y muchísimas propuestas a gobiernos y a tomadores de decisiones para que actúen. O sea, que el PNUMA tiene una actividad al final limitada, ¿no? Porque, como decimos, nada de lo que dicen es vinculante, ellos aportan información para que los tomadores de decisiones puedan llevar a cabo cierto tipo de cosas. Entonces, es muy complicado. Al final esto es un trabajo conjunto de absolutamente todos los sectores de la sociedad, de todos los actores, desde los jóvenes, con el movimiento Zero Waste, por ejemplo, que es intentar ser menos consumistas, intentar apoyar iniciativas con menos plástico, hasta gobiernos y
la ONU, ¿no? Entonces, con respecto al tema de la ecoansiedad, porque venía comentando con mi padre hacia aquí, que Greta Thunberg ha creado como mucho rechazo en los últimos años, ¿no? Empezó siendo una niña, que ahora es una mujer, por cierto, es mayor de edad. Sí, claro. El tiempo pasa. Correctamente, el tiempo pasa. Es una persona que ha creado mucho rechazo, pero que es verdad que ha sabido, pero porque sin filtro alguno, ha dicho estoy molesta, ¿no? O sea, estoy ansiosa, ¿no? Que es el tema de la ecoansiedad. Y recuerdo que el año pasado le dijo a un grupo de políticos, yo no quiero promesas, yo no quiero que me hables de esperanzas con respecto a mi futuro, yo quiero que entres en pánico. Yo creo que se resume bastante bien lo que mucha gente siente, porque más allá del pesimismo, ¿no? De afrontar el futuro con pesimismo, afrontas el futuro con miedo, ¿no? O sea, el pesimismo ya lleva, yo creo que está incluso latente en varias generaciones, además de la nuestra, pero la nuestra está bastante, o sea, yo creo que el pánico es algo que está entre nosotros, de ahí que se haya llevado a cabo un montón durante estos días, ¿no? Que lo hemos visto, que ha generado muchísima controversia, la sopa de tomate en los cuadros en los museos, el pegarte la mano, ¿no? O sea, estas acciones que si quieres las podemos discutir después, pero que reflejan bastante bien que esto ya es un tema de impotencia y de enfado y de yo no puedo hacer nada, a ver qué hago, ¿no? Aquí para que me presten atención, ¿no? O sea que yo creo que esa me recuerda mucho a, me estaba contando mi padre en los 70, en los 60, eso de los jóvenes contra la guerra, ¿no? Que era una cosa que era transversal, que al final si no seas de derechas o de izquierdas, a mí me preocupa este tema y voy a salir aquí a romper la calle. Yo creo que ahora mismo los jóvenes, yo creo que a pesar de su ideología, cualquiera está bastante preocupado, en general el colectivo joven, por este tema. Isa, ¿tú te sientes también igual de ecoansiosa? Mira, yo os estaba escuchando y yo creo que hay una cuestión importante que define un poco la percepción y el término del que estamos hablando hoy de la ecoansiedad, y eso se ve con el resultado que ha salido ahora de la COP27, ¿no? Que al final los jóvenes no estamos deprimidos, ¿no? No hay una depresión por el cambio climático, sino que hay una impotencia por la falta de acción contra el tema del cambio climático y contra la defensa de la transición ecológica justa, etcétera. Yo creo que nosotros, la juventud, por lo menos desde nuestra generación, las tres que estamos aquí comentando este debate y esta cuestión, hemos vivido en constantes idas y venidas en cuanto al contexto político, social y económico, crisis del 2008, una pandemia, una guerra con falta de suministros y demás. Y el tema del cambio climático es algo que a nosotras y a los jóvenes se nos ha concienciado desde que somos muy pequeños. Entonces, frente a esa inacción que hay gubernamental, porque hay muchas veces que lo que ocurre, ¿no? en el contexto actual es que parece que la responsabilidad es individual y si no reciclas, entonces la culpa es tuya como ciudadano, como individuo, como joven irresponsable. Esa narrativa que se nos achaca a nosotros, ¿no? Y la responsabilidad también es institucional. La mayor parte es institucional y empresarial, porque las empresas que más contaminan en el mundo son las 100 multinacionales más grandes que hay, ¿no? Y claro, eso es una cuestión frustrante de que nosotros, como jóvenes, estamos concienciados, más allá del reciclar, intentamos tener una vida sostenible en lo que consumimos, en lo que comemos. De ahí que tenga sentido que muchos jóvenes estén dentro de el movimiento, la moda, como se quiere decir, de ser vegano, ser vegetariano, no consumir cosméticos que hayan sido probados o testeados en animales. Todas estas cuestiones giran en torno a el carácter de nuestra generación y de la formación y los valores que nos han dado. Y evidentemente yo creo que esto es un tema muy importante porque al final es verdad, esa frustración y esa impotencia es lo que genera que tengamos obstáculos y sobre todo que
en el imaginario colectivo de nuestra generación de jóvenes pensemos que las cosas no se pueden cambiar y que parece que el año pasado, cuando se salió por el Día del Clima, sí que salió mucha gente, pero por ejemplo este año, que ha sido hace nada la manifestación contra la COP, que esta vez se hizo a nivel internacional porque en Egipto no se permitían hacer protestas, la convocatoria asistieron 5.000 personas aproximadamente y la convocó Alianza por el Clima. Entonces, frente a esa frustración, también al final hay una desmovilización. Y entonces todo esto es lo que genera esta crisis de valor y de sociedades, ¿no? Y al final es otra losa más que tenemos nosotros como jóvenes y como juventud en nuestra generación de pensar que las cosas no se pueden cambiar. Y aquí viene, ¿no? Todo el concepto de coansiedad y todo lo que estabais comentando vosotros. Me parece tremendamente interesante todo lo que han puesto encima de la mesa. Sí. Y no sé si nosotros tenemos el mismo grado de concienciación que tienen ellos. Tengo la percepción de que no. No, a mí, lo comentaba al principio, es más normal que ellos tengan más concienciación y más preocupación y no sé si más ansiedad, porque el problema de la ansiedad es si con eso solucionas mejor el problema. Yo creo que habéis tocado algunos asuntos importantes y capitales en el sentido de que sin ellos no va a haber una solución sensata al problema. El primero, habéis hablado de la ONU. El mundo está organizado en estados nacionales y hay como 200. Y entonces los estados nacionales hay veces que no es que consuman, que no es que manden gases de efecto invernadero, es que se matan en las guerras y por tanto... Y no se ha podido poner solución a las guerras después de 2.000 años de nuestra cultura y 12.000 de las demás, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se ha establecido algo de lo que todos somos responsables. Naturalmente, eso lo habéis dicho, no es lo mismo la responsabilidad de uno que no recicla, la de que una empresa que manda toneladas de gases de efecto invernadero al día, ¿no? Pero de alguna manera hay responsabilidad de todos. Entonces, repito que diferente y en grados extraordinariamente diferentes. Pero cuando se crean Naciones Unidas después de la guerra más espantosa que tuvo la humanidad, que fue la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones. ¿Qué pasó en la Sociedad de Naciones? Que los países poderosos dijeron que no entraban. A mí no me manda nadie. Eso lo decían los países poderosos. Los países no poderosos decían, pues sí, vamos a ponernos todos de acuerdo, pero el que tenía poder no. Entonces llegó en muy poquito tiempo una guerra todavía peor que la anterior, donde hay más muertos, más dolor, que es la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, después, igual que en la primera fue Versalles, se organiza algo para que no vuelva a haber una guerra. Entonces vamos a poner, en vez de la Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas. Y tenemos que conseguir que entre las naciones poderosas, porque si no entran se repite la guerra. Y entonces entraron las naciones poderosas, pero las naciones poderosas dijeron, entramos, pero entramos en primera clase, entramos en business y los demás van en turista. ¿Y qué quería decir business? Que ellos estaban en el Consejo de Seguridad, que es donde se toman las decisiones, y los demás estaban en la Asamblea General, donde se hacen manifestaciones, pero no sirve para nada, literalmente. Entonces, tú le vas a decir a un país que tiene fuerza nuclear que se someta a lo que diga alguien externo y dice, vamos, puedes estárselo pidiendo 100 años que te va a decir que no. Entonces, ¿Naciones Unidas hoy tiene fuerza? Pues tiene fuerza moral, pero no tiene ninguna capacidad. Yo creo que esto es algo de la que deberíamos ser conscientes. Y vosotros, es verdad que tenéis nuevas preocupaciones, pero también es verdad que tenéis nuevos medios que no existían. Tú te has referido que tu padre te hablaba de los 60, las revoluciones de los 60, porque ahí la juventud empezó a tener algún protagonismo. No muy grande, pero algún protagonismo. Ahora yo creo que vais teniendo más protagonismo. Es verdad que hay más gente mayor que gente joven. Y creo que para solventar esto hay que pensar en acciones que sean eficaces.
Yo creo que simplemente, termino, creo que el ir pegarte a un cuadro o tirar tomate no sirve de nada, absolutamente de nada, y es contraproducente. Espera, Sofía, lo retomamos a la vuelta de la publicidad y te doy la palabra. Transforma España. Continuamos en nuestro debate, son las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Y Sofía, te has quedado ahí cuando hemos dicho lo de las activistas que lanzan tomates a las... Bueno, ese tema, la verdad es que como es tan polémico, está bueno comentarlo, la verdad. Yo, es que lo de sacar el asunto de las activistas que lanzaban la sopa de tomate pues contra los girasoles de Van Gogh, que, bueno, si hubieran dañado el cuadro, creo que sabían perfectamente que no iban a dañar el cuadro, pero si lo hubieran dañado, pues todo el mundo se les echaría encima. Hombre, por Dios, evidentemente. Claro. Pero creo que salía este tema a cuenta de acciones eficaces. Acciones eficaces, no caer en el derrotismo de, bueno, pues esta impotencia de no poder hacer nada, de escucho no sé cuántas promesas todos los años en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en el foro de la Conferencia del Clima, X, me da igual cuál sea, porque al final, la verdad, lamentablemente, aquí yo sí tengo que reconocer que estoy bastante desencantada con la cooperación internacional en materia de medio ambiente, porque me parece que se está demostrando ineficaz, inoperante, y precisamente esto pues lo que hace es ahondar en esa ansiedad o en esa desafección o en ese desencanto que mucha gente tiene con las instituciones, porque ve un problema, ve la ola, ve el tsunami que se le está acercando y no hay quien proponga respuestas que funcionen y que además se hagan, que se materialicen. Entonces, claro, para hablar de acciones eficaces, pues a lo mejor deberíamos pararnos por otro término que es glocal. Lo local. Nosotros, y esto es mezcla de global y local, pues esto todo el mundo lo comprende. El cambio climático es un fenómeno global, pero se va a expresar localmente. Y a lo mejor las acciones eficaces no tenemos que llevar a no sé cuántas delegaciones con no sé cuántos asesores, con no sé cuántos aviones, que por cierto todos van en avión, cuando sabemos perfectamente que contamina muchísimo, ¿de acuerdo? Y se produce un aumento de las emisiones solamente para que toda esa gente vaya ahí a hablar, a organizar sus intereses, firmar no sé qué papeles que ni siquiera nos pueden llegar a nosotros para que podamos sencillamente saber qué están decidiendo con nuestro futuro y con el futuro de nuestros hijos si queremos tenerlos, por ejemplo. Y bueno, pues y sencillamente saber qué se está especulando con nuestro futuro, ¿no? Con el futuro de la gente. Esto estaría muy interesante saberlo. Nosotros, por ejemplo, ya sabemos que la COP27 ha terminado con una falta de ambición tan bestial que se lo podían haber ahorrado. Se lo podían haber ahorrado y se podían haber ahorrado todas esas emisiones que han lanzado a la atmósfera, pues para nada, ¿no? Porque eso sí que no sirve para nada. Entonces yo lo que quería era recuperar este tema de las acciones eficaces. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es organizar la respuesta de manera local, lo más local posible. Yo creo de verdad que las regiones, por ejemplo España, 17 comunidades autónomas maravillosas. Bueno, pues a ver, vamos a analizar los problemas ambientales que tenemos en cada región y vamos a ver que tendrá que haber cooperación entre gobiernos regionales, porque tendrá que haberla, y que se produzcan esas fórmulas de cooperación dentro de cada territorio y no tener que ir a no sé qué gira a salir en la foto con el modelito no sé qué y con el no sé cuántas. ¿Y todo esto para qué? ¿Sabéis qué pasa? Que como existe tal desconfianza, lamentablemente, hacia la cooperación internacional en materia de cambio climático, pues al final surgen estas otras acciones que lo que hacen es pues poner en un brete lo que decía Eduardo, que es la fuerza moral de la ONU. La fuerza moral de la ONU, cuando se ve ese tipo de acciones, se cae al suelo y se rompe. Porque efectivamente no significa nada. Con la moral, ¿qué haces? ¿Puedes romper algo? No puedes romper nada, no puedes hacer nada, no puedes cambiar nada. Nada, porque no es realmente un árbitro.
internacional. Es que Lamentablemente, esto es lo que se demuestra, ¿no? Que hay demasiados demasiados intereses en juego. Y además, a ver si lo puedo recuperar, pero hay un informe que han hecho 3 ONGs sobre el terreno en Egipto, porque como bien decía Isabel, Egipto no es una democracia, no hay libertad de expresión y de hecho toda la movilización popular que suele acompañar una conferencia del clima era inexistente. Y bueno, este informe que os cuento, que ahora voy a ir a por él para que cualquiera que lo quiera visitar lo pueda visitar, señalaba que había por lo menos 600 grupos de interés solo en la COP27. Y muchos de ellos relacionados con los hidrocarburos, precisamente el punto pues sobre el que no se ha podido llegar a ningún acuerdo porque sencillamente no había voluntad de acuerdo. Y eso es lo que... Diana. Ay. Esto es que son muchísimos temas. A ver, sopa de tomate. Con respecto a la sopa de tomate, creo que es verdad que está llevada por la impotencia, ¿no? Es una de esas acciones que se hacen por tema de visibilidad. Ya está, ¿no? Sí, sí. O sea, yo voy a donde probablemente me van a captar con una cámara porque al final lo que quiero es difusión. Por ese lado lo entiendo. Pero es verdad, porque además hay otro vídeo de unas chicas en un supermercado, no sé de qué país europeo, abriendo cartones de leche y tirándolas en los pasillos, ¿no? Por un tema de, bueno, sabemos que la ganadería extensiva genera un montón de los gases de efecto invernadero. Pero yo creo que genera, lamentablemente, una desafección mayor que la afección que pretende generar, ¿no? Y este es un problema. Pasa con muchas causas sociales. Esto pasa con el feminismo. Sí, exacto. O sea, sí. Son muy heterogéneos. Justo. O sea, yo creo que yo creo que muchos jóvenes compartimos ese sentimiento de ansiedad, de preocupación por el futuro, de no nos queda tiempo. Recuerdo hace un año, hace 2 años, que nos decían, bueno, ya llegamos al punto de no retorno, ya se acabó. O sea, yo recuerdo en ese momento decir, bueno, ya está. O sea, y esa resignación y es como, bueno, nos vamos al cataclismo. Bueno, no retorno, vale. O sea, aquí a ver dónde me voy a morir yo, si aquí o en otro país, ¿sabes? Y yo todavía siento que cada vez que la gente me dice, no, bueno, todavía hay tiempo, yo realmente no siento que haya tiempo. O sea, aquí yo creo que hemos llegado al punto en el que podemos aplazar lo mayor posible las catástrofes naturales o intentar paliarlas, pero es que en algún momento, en el futuro relativamente próximo, pues nos vamos a montar los que queden en una nave de SpaceX y a Marte, ¿sabes? Aquí no hay otra opción. O sea, aquí no hay otra opción, no hay casa ya. Yo creo que esa no es la opción de ninguno de los que estamos en la mesa. Por supuesto, exactamente. Y probablemente nadie de los que escuchan nuestra radio. Los que tengan la oportunidad, ¿no? Porque al final, y esto enlaza muy bien con algo que quería tocar, y es el tema de yo como española, pero también como latinoamericana, yo puedo ver las diferencias de lo que se hace aquí, por ejemplo, para fomentar la transición energética, incluso a una escala individual, y lo que sucede en países en vías de desarrollo, ¿no? Por un lado, yo he visto y tengo amigos aquí en España que no reciclan, ¿vale? Porque en su casa nunca se ha reciclado. Y yo, claro, para mí eso es impactante porque aquí en Madrid, al menos, en cada esquina hay unos contenedores de reciclaje. Contenedores para reciclar, sí. Vidrio, cartón, plástico, o sea, aquí hay de todo. O sea, esa facilidad de solo bajar, tener que poner tu bolsa en cada una de las cosas, ¿podría ser mejor? Por supuesto que sí. Sí, pero es que... Debería ser mucho mejor. Sofía. No, por favor. Sí, pero es que hay sitios donde no hay nada de eso, entonces... Pero es que nada de eso, vale, es que lo que hay aquí es mucho marketing, claro, eso es lo que nosotros tendríamos que hablar, que hay marketing, no acción climática, porque sabemos Isa, perfectamente... tú interrumpe cuando quieras, ¿eh? Por favor, Isa, interrumpe cuando quieras, porque sabemos perfectamente que se recicla una mínima parte de lo que finalmente la gente tiene a bien reciclar, porque entiende que es una acción positiva para su entorno, para la humanidad, perfecto, pero eso, etcétera. ¿No? Pero eso luego la realidad es que lo gestiona pues un consorcio de empresas que se llama Ecoembes y que la realidad es que pero no está funcionando. Esos fallos suceden en la gestión de esos residuos. Pero ya la conciencia de voy a reciclar porque lo tengo aquí al lado, ya es una mentalidad que dice algo de tu preocupación, ¿no? Pero el hábito hace el monje. Es que yo no lo sé, francamente. O sea, que el que no recicla lo hace porque... Yo reciclo. Claro, o sea, estoy diciendo esto y yo reciclo, ¿eh? A ver, Isa. Yo sé, pero el que no recicla no lo hace porque sabe que los residuos van a ir al mismo lugar.
No sé. Hay una cosa Habría que preguntar. comentaba Sofía antes, que es el tema del concepto de lo local, ¿no? Actúa local para que tenga una afectación no solo local, sino también global. ¿no? Ujú. Pero también, Adriana, estabas comentando tú, Fede, por el comentario de Adriana, que no todos los países, no en todo el mundo, hay una estructura, por decirlo así, en la cual se permita al ciudadano y al individuo poder ejercer su pequeña acción, ¿no? Para intentar incidir o reducir esa huella de carbono individual que generamos cada uno, ¿no? Pero también es cierto, y lo comentabais con el tema del marketing, y hablamos de la COP, pero por ejemplo esta semana aquí, ahora en Madrid, se está celebrando el CONAMA, que es el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se celebra cada 2 años y que se supone que es una cita súper importante dentro del área de medio ambiente aquí en España. Y cuando ves quiénes son los patrocinadores, uno de los patrocinadores principales es Endesa. Evidentemente, las grandes empresas, ya sea de gestión de residuos, ya sea de generación de electricidad o de petróleo, etcétera, o incluso grandes embotelladoras como Coca-Cola, porque Coca-Cola invierte mucho dinero en todo esto de lo que llamamos el greenwashing, ¿no? Cuando queremos lavar esa imagen y ser verdes, porque evidentemente hay intereses detrás de eso. Y como hay unos intereses muy grandes que a nosotros como generación, como generación, directamente como individuos, es algo que nos cuesta batallar, porque al final es batallar contra poderes económicos, políticos y sociales muy grandes, pues eso evidentemente genera más sensación de frustración. Pero yo creo que si lo bajamos a lo pequeñito, a lo real, ¿no? Si pisamos tierra y pensamos en por qué los jóvenes nos sentimos así, hay muchas veces que el discurso por parte de aquellos que son más mayores que nosotros o que tienen una carrera profesional de más años nos infantilizan o utilizan o bajo un paternalismo profesional nos dicen que, bueno, tú eres joven, no te preocupes, a ti no te toca. Cuando a lo mejor con 16 años ya tienes un compromiso, ya tienes una conciencia social, económica, política concreta y entonces desde pequeños, desde que somos adolescentes, se nos intenta cortar esa acción política, social, económica que podamos tener a la hora de querer aportar en el mundo nuestro granito de arena. Porque aunque seamos adolescentes con 16 años, o yo, por ejemplo, ahora a los 26 años, tenemos un carácter concreto, unos pensamientos concretos que irán evolucionando a lo largo de nuestra vida, evidentemente, y se irán adaptando a los eventos vitales que vayamos experimentando, pero es que ahora mismo hay decisiones vitales que no podemos tomar y que afecta todo este tema del cambio climático, del contexto social y económico, y eso es lo que más aumenta la ansiedad, porque no solo es la ecoansiedad ambiental, sino en general la ansiedad de tener una esperanza de vida digna dentro de lo que nos está tocando vivir, ¿no? Y yo creo que por eso es importante que convirtamos esta ansiedad, entre comillas, esta ecoansiedad, hablando del tema climático, en acciones propositivas, que nos gustarán más o menos, como por ejemplo estabais comentando el tema de tirarle una lata de tomate a un cuadro o tirar leche al suelo, pero son formas de reivindicación que también se hacían anteriormente en otras épocas, como las feministas, las primeras feministas, cuando luchaban por el voto de la mujer y rompían escaparates y tiraban piedras. Evidentemente son formas externas de protesta, pero al final la cuestión es cómo los jóvenes podemos, y no solo podemos aportar, sino que nos dejen aportar. Y aquí siempre volvemos al tema de ese pacto intergeneracional, que para mí no solo exclusivamente en algo económico o en algo laboral en cuanto a pensiones o en cuanto a salarios, sino que es una visión de juventud, del presente, de cómo tienen que ser las políticas, porque nosotros vivimos el presente y vamos a vivir el futuro, cuestión que nuestros padres y nuestros abuelos ya no lo van a hacer. Somos nosotros quienes heredamos el planeta, lo que significa que somos nosotros quienes que tenemos que tener un mayor altavoz dentro de esas políticas, en este caso de medio ambiente, que se tienen que llevar a cabo a nivel institucional. Saludo en este punto a Fernando Prieto, que es el CEO del Observatorio de Sostenibilidad, que se incorpora al debate. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Eduardo, Isa, así un poco de pasada, pero has dejado caer un asunto que me parece extraordinariamente interesante, que es la no sé si llamarlo confrontación o el dilema de los distintos intereses entre el mundo económico
digamos los objetivos de sostenibilidad. Cuando hablaba, por ejemplo, de que Endesa es una empresa que está detrás patrocina y luego, sin embargo, son las empresas que esto lo hemos oído siempre, ¿no? A veces las empresas que más contaminan, las petroleras detrás, se decía en su tiempo que estaban detrás de la COP27 o financiaban a Greenpeace, esto se acaba de decir, ¿no? Siempre ha habido las petroleras, y otras veces se decía que lo que los financiaban eran los madereros que estaban acabando con la selva del Amazonas. Es decir, es curioso, ¿no? Que a veces las empresas que más daño hacen o que aparentemente más daño hacen, luego son las primeras en financiar. Yo supongo son las que tienen el músculo financiero. Son las que sí, y también necesitan lavar su imagen un poquito. Sí. Supongo que algo de esto habrá, ¿no? Yo decía, que decía Isa, me parece que todo lo que estoy oyendo es muy razonable. Lo que creo es que habría que separar el grano de la paja. Entonces, el movimiento feminista, pues menos mal que ha salido el movimiento feminista hace 100 años, pero el feminismo no está hoy donde está porque unas rompieran unos escaparates. Eso es lo que quiero decir. Yeah. No tirar la pólvora, no gastar la pólvora en salvas, sino en lo que sea más útil o más eficaz. Y yo creo que una de las cosas que yo recomendaría a los jóvenes es que sean especialmente astutos en no dejarse manipular, porque una de las cosas que hace daño, ahora hablamos del cambio climático, pero a casi todas las situaciones es el que se ve la juventud y los no jóvenes ven la manipulación y los intereses que subyacen detrás de muchas acciones, ¿no? Pero yo no sé cuál es el punto en este momento del debate, porque por supuesto hay desinformación, por supuesto siempre hay miles de intereses en juego y claro, nuestra responsabilidad como ciudadanía es informarnos y hacerlo pues a través de vías pues fiables. No te vas a ir a YouTube a escuchar yo qué sé qué, ¿no? Pero bueno, el caso es que los datos están ahí. La ciencia lleva hablándonos de la situación que se avecina 40 años y entonces nosotros, pues creyendo en la democracia y creyendo en una serie de canales pues para articular formas de vivir dignas, entendíamos que ese conocimiento científico iba a ser tenido en cuenta para la toma de decisiones políticas, pero vemos que no es tan así, que va lento y que va con muchos obstáculos, va teniendo que sortear muchos obstáculos y si no, no estaríamos ahora o hace 2 minutos hablando sin decirlo del greenwashing, porque es lo que está también sobre la mesa, quiero decir. Hay una serie de esperanzas de la juventud en que la clase política tenga valentía, que no se amilane, pero también que podamos articular esas otras maneras, pues esas acciones eficaces que yo no entro a valorar ahora lo de la sopa de tomate y demás, porque me parecen cosas que son anecdóticas. Son anecdóticas. Lo que tenemos que hacer son transformaciones serias, es decir, pues en fin, no sé, paneles solares, y todo esto que hablamos en futuro sostenible. Aquí hay una frivolidad que es curioso, que es que de alguna forma puede que algunas de estas acciones que se están viendo en algún momento puedan ser también obra de arte, ¿no? O sea, a lo mejor el 1,5... A veces ha ocurrido, o sea, que es un poco contradictorio también qué es lo que consideras arte y qué es lo que no consideras arte, ¿no? Pero bueno, quitando esto, sí que realmente puede que estemos en una situación de bastante urgencia por lo que dicen los científicos. O sea, yo creo que, o alguien miente o si no, realmente estamos en una situación de bastante urgencia, ¿no? Entonces, no sé, esta COP, por ejemplo, ha sido bastante, ¿sabes? Según nos iba escuchando, ¿no? Un tanto decepcionante, ¿no? Sí. Sobre todo porque no se ha hablado de los principales emisores, ¿no? Y lo malo es que la COP28 es en los Emiratos Árabes Unidos y tampoco parece que se pretende hablar de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los hidrocarburos? No hay urgencia, o sea, es como, porque si no también la gente es que puede estar muy despistada en este sentido, ¿no? No sé si realmente es un tema tan serio y según este verano parece que era muy serio, ¿no? Entonces lo que hemos vivido este verano nos ha hecho pensar que era serio, sí, claro. Dejadme que os ponga un problema, una situación concreta. En Europa somos especialmente, entre comillas, ecologistas. Especialmente. Totalmente. Entre comillas. ¿Entre comillas? Sí. Europa me parece comparativamente es así. El 7% y China es el 31%. 7-8%, sí. Entonces estamos muy contentos y estamos muy orgullosos con nosotros mismos porque hemos prohibido los
combustibles fósiles a través de fracking. Por ejemplo, sí. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado? Que estamos comprando combustibles fósiles de fracking en Estados Unidos. Mire usted qué bien. Claro, es que no, es que, claro. Eso es claro. lo que propicia que haya unos intereses subterráneos que te están dando dinero para que tú hagas una campaña en contra del fracking. Pero si hacen la campaña en contra del fracking, por lo menos que hagan otra campaña a favor de esa transformación energética. Es decir, claro, ahora nos hemos quedado pues como nos hemos quedado. Y ya el error, farragoso de Alemania con las centrales nucleares, pues también habría que... Esos intereses son muy concretos. A ellos, que en general que se modifique, les importa menos. A ellos lo que les interesa es vender. A los rusos les interesa vender gas. Y si los rusos han dado dinero para que en Alemania hubiera campañas contra las nucleares, pues dan dinero, pero la han arreglado si les traes sin cuidado, no digo a los rusos ni a los americanos, les traes sin cuidado los de una empresa cosas que no tengan que ver con su objeto social, entonces ellos van a lo suyo. Y aquí estamos ahora escandalizados porque en Alemania están empezando otra vez a utilizar minas de carbón, que es lo que más contamina. Y nosotros en España trayendo barcos, en fin, es que con es el verdad. gas de Estados Unidos. Es que hay muchas contradicciones y la verdad es que hay un montón de fuerzas contradictorias que aparentemente... Pero bueno, por ejemplo, España sí que está optando por las renovables de una forma más o menos seria, ¿no? Entonces la tendencia general sí que se está optando por las renovables, ¿no? Sí, tienes razón. Me gustaría saber lo que contaminan las renovables. El hacer aspas o el hacer paneles solares lo que contamina. Nadie lo dice. Yo no digo que hay que volver al petróleo porque es lo de abundio para vender el coche para comprar la gasolina, ¿verdad? Pero me parece que a mí me gustaría un análisis más serio. La metodología, perdona, es análisis de ciclo de vida, ¿no? De alguna forma economía circular. Te incluye absolutamente todos los inputs y outputs de cualquier tecnología, ¿no? Pero aún así parece que sí que las renovables son más ecológicas. Sí, pero lo otro es que nos lleva de alguna forma, pero sí, efectivamente no son ecológicas, ¿no? O sea, nada es 100% ecológico, no existe. Es que vamos a tener claro que sí. Hasta que toda la economía esté descarbonizada completamente y básicamente todos los ciclos, incluso cosas como el hidrógeno verde, que es algo que ahora mismo está promoviéndose en lugares industriales como Galicia o como aquí Murcia. Lo hemos hablado el otro día con el porque además presidente es el único tipo de energía renovable que se puede almacenar, ¿no? Y que se puede transportar por gasoducto. Bueno, de ahí lo que ha pasado con Francia, ¿no? Y ha pasado hace poco. Pero bueno, todavía hay empresas de renovables que, por ejemplo, están haciendo palas de aerogeneradores reciclables, ¿no? O sea, como para que el material no vaya totalmente a la basura, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un camino larguísimo, con muchísimos retos por delante, que hace de repente acelerado, ¿no? O sea, vemos un montón de PERTE, un montón de Next Generation, de aprobación de proyectos con especial urgencia, pero que es un camino que todavía cuesta y está lento, pero porque no hay, quiero decir, yo creo que hay la tecnología, yo creo que hay el talento, pero es una cosa que va a avanzar al paso que tiene que avanzar. Yo no soy tan derrotista, no tengo ecoansiedad. Te voy a decir no, de verdad, porque yo creo que al final... Yo tampoco, vamos, creo que las cosas... ¿Qué tiene que pasar para que esto vaya más deprisa? Lo primero, no os voy a contar la historia del abuelo, pero lo primero es aumentar la conciencia y la sensibilidad. Cuando aquí en los 80 de repente llegó la heroína, en los años 80, la gente estaba aterrada. Porque entre otras cosas no sabía lo que era eso. Y nos parecía a algunos decir, vamos a empezar a decirle a la gente cuáles son los efectos, que lo pasas estupendamente con la coca, pero luego cuáles son los efectos a largo plazo. Si tú conciencias y sensibilizas, al final habrá más gente. Esa mayor gente lo que hará es que las decisiones se tomen más rápido. Conforme aumenta la conciencia científica de dos cosas. Una, de que este cambio climático va hacia donde va. Dos, cuál es el porcentaje de responsabilidad humana en ese. Yo creo que en la especie humana tenemos una especial tendencia a considerarnos el centro del mundo.
cuando se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Se pensaba que Dios estaba hecho a nuestra imagen y semejanza, que ya hace falta afán de protagonismo para pensar eso. Y ahora se piensa que somos los responsables del cambio climático, los únicos responsables del cambio climático. No estoy diciendo ni una palabra en contra de que haya lucha contra la actividad humana que genera cambio climático, pero tampoco nos vayamos. El cambio climático ha habido toda la historia. Sí, pero se ha demostrado que la actividad humana, en términos de comparación con la era preindustrial, nosotros estamos acelerando nuestra manera de producir, de consumir, de desechar, está acelerando ese cambio climático. Pero claro, Eduardo, lo que pasa es que nos estamos acercando a un punto de inflexión. Es que llevamos 150 años pues calentando el planeta y ahora lo que pasa es que... Ahora queremos enfriarlo. Y ahora queremos enfriarlo y no se puede. Ya no se puede. Se puede calentar más despacio. Eso sí. Claro, pero para eso tendríamos que hacer un cambio tan drástico. Fíjate que habían bajado bastante las emisiones de CO2 con los confinamientos en la pandemia. Pero es que tendría que producirse eso muchas veces para que en realidad llegásemos a cero emisiones en 2050. Bueno, ahí teníamos otro tipo de ansiedad, ¿no? La corona ansiedad. Pero que yo no estoy diciendo que nos confinen, a ver si me entendéis. Es como parar un poco, frenar un poco la máquina. No lo sé, es complicadísimo. Esto sería para... Esto es para otros jóvenes que transforman España. Yo no quiero que se me vayan los oyentes sin citar ese estudio que había comentado. Y finalmente sería, si buscan por Global Witness, Corporate Accountability y Corporate Europe Observatory, van a ver ese estudio en el que señalan que hay 636 lobbies vinculados a los hidrocarburos detrás de la COP. 27. Eso queda ahí, ¿vale? Sí, si me permitís un comentario rápido. Al final el tema del cambio climático y la transición ecológica es un tema que empapa lo que viene siendo todo, cuestiona, porque radica en los modelos de producción que tenemos y en el tejido productivo y empresarial y cómo funciona toda esta máquina. Y entonces no solo es en exclusiva el cambio climático y una transición ecológica justa, sino también la afectación, por ejemplo, de la digitalización y su desarrollo, y cómo eso también afecta en cómo funciona el mundo y en cómo funciona el trabajo, el tipo de empleo que hay. Si hay un proceso de descarbonización, porque estamos apostando por procesos de descarbonización para pasar a energías más renovables, ¿qué pasa con ese tipo de trabajos? ¿Qué empleos hay? ¿Los jóvenes tienen acceso a ello o no? Lo estoy volviendo a centrar en los jóvenes porque al final un poco va también de esto, ¿no? Sí, de claro. Cómo tenemos nosotros nuestra perspectiva, qué clases de empleos verdes y de calidad se van a crear o no y cómo los vamos a hacer. Y ahí cómo responden sindicatos, organizaciones políticas, sociales, empresas sobre todo, y cómo reaccionan esos lobbies que estaba comentando antes Sofía en el informe que estaba citando. Creo que esos son cuestiones que son súper importantes porque afectan en nuestro día a día y sobre todo en nuestro futuro. Si vamos a poder tener un trabajo o no, si vamos a tener una vida o no, y eso afecta a esa montañita que cada vez van cayendo más granitos de arena en cuanto a qué tipo de futuro nos espera a nosotros como jóvenes cuando seamos adultos, más adultos de lo que, por ejemplo, nosotros que estamos aquí debatiendo lo seamos, ¿no? Con 50 años. ¿Qué futuro nos espera? ¿Viviremos mejor que nuestros padres? Y ya no solo eso, ¿no? Sino si tendremos familia, si no tendremos familia, pues hay un montón de decisiones que se toman en base a estas preocupaciones que forman parte, igual que el hecho de, no sé si voy a encontrar un trabajo estable o no precario o no sé qué, no sé cuánto. Pues todo esto también juega un papel en las decisiones que toman los jóvenes, por supuesto. Sí, pero yo creo que ahí muchas veces se dramatiza demasiado, ¿no? Por ejemplo, no es normal que España tenga una tasa de natalidad tan baja, ¿no? Claro. Si hablamos de hacer un país más sostenible, es obligatorio que España empecemos a tener niños. Claro. Te ha quedado súper bien. No, pero es que es cierto, no, es que es cierto, Fernando, o sea, es que si no es que tendrá que venir otra gente. Pero con 1.000 euros al mes no puedo tener. Pero una de las cosas es lo que ha dicho Eduardo. Yo creo que tenemos que el calentamiento, por acabar el tema, ¿no? De alguna forma, o sea, ralentizar lo máximo que se pueda las emisiones, ¿no? Porque cada décima de grado
grado es que cuenta. Entonces, esta décima de grado es que puede ser el 7% que comentábamos de Europa, es que puede ser muy importante para el conjunto de la humanidad, ¿no? Entonces es que tenemos que ponernos las pilas y actuar como muy en serio, pero eso hacer que te afecte absolutamente en toda tu vida personal o entrar en una depresión ya me parece que es una locura. Que y sobre todo no te lleva a ningún lado. Claro, no te lleva a ningún lado y además es que es negativo para todos, porque es que al final es que no hay salida, realmente es que no hay ninguna salida, o sea, es que no haya salida, es que no hay ninguna salida. Entonces yo creo que hay que ser muy optimista en este aspecto, pero realmente sí ponernos las pilas. Y bueno, la humanidad ha sido capaz de resolver retos muy graves, vimos la capa de ozono, este es mucho más serio, es mucho más grave, pero vamos a ponernos las pilas ya todos y solucionarlo. Eduardo. Estaba intentando acordarme del nombre del premio Nobel mexicano que descubrió el agujero de la capa de ozono. Se llamaba Mario Pascual, eso porque le he conocido bastante. Y me decía que lo peor que puede pasar es fijarnos en la parte triste, en la parte deprimente, porque eso no te da ganas de solventar el problema. Claro. Muchas veces aquí hemos repetido que el optimismo no es un pronóstico, el optimismo es un estado de ánimo, es decir, vamos a intentar resolver eso. Ahora, Isa, si me mezclas eso con la digitalización, pues ya, me pierdo un poco. La digitalización, en la medida en que yo creo, es un medio de quitar emisión de gases de efecto invernadero, porque te ahorra muchos procesos que antes eran mucho más consumidores de energía y entonces ahora no son menos. Pero que hay muchos problemas. Tú lo has dicho muy bien, Sofía. Ahora mismo lo que no ve la juventud, y creo que eso es a lo que menos derecho tenemos los que no somos jóvenes, es a que no creéis en vuestro futuro. Bueno, ¿cuál es la manera de hoy tener hijos? ¿Es realista tener hijos hoy en España con cómo está la vivienda, cómo están los sueldos, cómo está la seguridad en el trabajo? No es realista. Eso hay que solventarlo. Y probablemente es el primer problema. Aquí ha estado Alejandro Macarrón, que es el padre del suicidio demográfico español. No es el padre, que es el que lo ha denunciado. Vale. Sí, vale. No, es el hombre más ¿Quién ha matado la natalidad? No, pero que no lleva a ningún lado la melancolía. No, desde luego. Totalmente de acuerdo, sí. Efectivamente. Pues Sofía, Adriana, Isa, Fernando Prieto, gracias. Y Eduardo, te espero la semana que viene en otro debate Transforma España. Muchas gracias, ha sido interesante y tendremos que seguir hablando de esto. Yo creo que sí, que será bueno seguir hablando. Yo, si queréis, invito para hacer otro, no inmediatamente, pero el tema, yo creo que es de los más importantes que hay. Pero por eso mismo exige seriedad y exige rigor y no tirar latas de tomate. No, pero hablando de empresas, por ejemplo, Endesa, que nos metíamos mucho con ella hace un par de años o tres, que ha bajado sus emisiones como a la cuarta parte. Es que realmente se pueden hacer cosas muy serias entre todos y se pueden hacer muchas cosas, pero hay que hacerlo. O sea, y además eso puede retrasar las decisiones. O sea, las empresas son instrumentos que han demostrado su eficacia. En algunas cosas para mal, pero en muchas cosas para bien. Utilicemos la capacidad. Muy verticales, tienen una forma de decisión que es. Pues muchas gracias a todos. Isa, gracias al otro lado que estás por ahí. Adiós. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.